Y hoy vamos a ver entonces la petición, danos hoy el pan de cada día. Ya hemos visto 3 peticiones que tienen que ver con Dios y su gloria. Santificado sea tu nombre, venga tu reino y hágase tu voluntad. Y hoy vamos a empezar a ver las peticiones que tienen que ver con nosotros como personas. Danos el pan, perdona nuestros pecados y líbranos del maligno. Siendo la de hoy, danos el pan, lo que tiene que ver con la necesidad física. Y quiero recordarles a todos ustedes una película que yo estoy casi seguro que todos la vieron, y si no la vieron, al menos han escuchado hablar de ella. Es una película que se lanzó en el año 2006, protagonizada por Will y Jaden Smith, Will Smith y su hijo, llamada En búsqueda de la felicidad. Es una película de carácter motivacional, ese es su propósito, no es una película religiosa, que está basada en la historia real de un hombre llamado Christopher Gardner o Chris Gardner. Gardner había invertido mucho en un dispositivo que se llamaba escáner de densidad ósea. Suena muy complicado y realmente era muy complicado porque para la época de Gardner los rayos X hacían lo mismo y eran más baratos. Entonces Gardner quebró, la esposa lo dejó y queda básicamente él solo con su hijo tratando de sobrevivir. Le quedaron varios dispositivos. Ya él ve que por ese lado de ser un agente de ventas médico no tiene futuro. Y entonces se lanza a lo que podríamos llamar una aventura de obtener una pasantía, ser como un practicante en una firma de la bolsa de valores, para tratar de conseguir un empleo. Pero ¿cuál es la condición? Él tiene que ser un pasante 6 meses y competir con otros 19 candidatos para poder quedarse con el empleo. Son 6 largos meses en que él ve cómo el gobierno le quita lo último que le quedaba en la cuenta para los impuestos. Él ve también cómo se quedan sin casa, son homeless básicamente, y duermen un tiempo en el baño de una estación de tren. Después pasan a dormir en el refugio que una iglesia metodista tiene. Y en esos 6 meses vemos a Gardner todos los días yendo a practicar, tratando de vender los aparatos que aún le quedan, yendo a recoger al hijo a un daycare. Es un estrés de vida impresionante, sin absolutamente nada. Y las situaciones de Gardner se solucionan de una manera extraordinaria. Alguien le da comida, alguien le da dinero. Era una vida desafiante. Finalmente, Gardner se queda con el empleo. Y la historia termina en que se convierte en uno de los corredores de bolsa más importantes de su tiempo. La película no tiene como propósito, por supuesto, enseñarnos nada acerca de Dios, pero nosotros sabemos muy bien que si este hombre, Chris Gardner, que no sabemos si era cristiano o no, pudo vivir a pesar de estar 6 meses con un hijo en la calle, es porque Dios lo sostuvo. Es porque Dios le dio el pan que necesitaba durante 6 largos meses. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Cómo nuestro Dios nos da el pan de cada día. Esta sección del Padre Nuestro, las 3 últimas peticiones, danos hoy el pan, perdona nuestras deudas y no nos dejes caer en tentación, tratan con las necesidades que nosotros tenemos como seres humanos. Tenemos básicamente 2 tipos de necesidades. Las físicas, la que corresponde con nuestro cuerpo, comida, salud, vestuario, y las necesidades espirituales. Y las necesidades espirituales, básicamente el Señor las menciona en 2 partes. Una, que seamos perdonados porque en esta vida vamos a continuar fallándole y que nos libre de la tentación. Pero hoy vamos a ver el pan de cada día.
La enseñanza de hoy se llama Danos hoy el pan de cada día y va a tener solamente 2 puntos. El primero, el dador del pan. Vamos a hablar del dador del pan, que es Dios. Y el segundo, el pan diario. Hagamos una corta oración pidiendo al Señor que nos acompañe. Señor, dulce es a nuestro paladar tu palabra. Que tu palabra, Señor, traiga aliento, traiga vida, traiga consuelo a cada uno de nosotros. Nos corrija y nos exhorte, Señor, en lo que sea necesario. Y que nos transforme y nos enseñe y nos haga aptos para toda buena obra. Te lo pedimos, Señor, por favor. Amén. Bueno, ¿cómo empieza esta petición? Danos hoy. Empieza por la palabra danos, por el verbo danos. Y dar básicamente significa que alguien nos da, alguien otorga algo que nosotros no tenemos. Ese alguien es el que tiene lo que nosotros necesitamos. Entonces, cuando estamos hablando de esta petición, estamos partiendo del hecho de que Dios es el dador y nosotros somos los que recibimos. Estamos haciendo una distinción en que Dios es el que da todo lo que necesitamos en esta vida y nosotros somos los necesitados. Nosotros somos los que necesitamos. Nosotros somos los que venimos básicamente como mendigos con la mano abierta. Señor, dame. Esta petición nos recuerda cuál es nuestro lugar en la tierra. ¿Cuál es nuestro lugar? Y hermanos, la verdad es que a veces tenemos un concepto más alto de nosotros mismos de lo que realmente somos. Nosotros solo recibimos y Él da todo lo que necesitamos. Como dice el Salmo 104, versos 27 y 30. Todos ellos, hablando de todos los seres vivos, esperan en ti, para que les des su comida a su tiempo. Tú les das, ellos recogen. Abres tu mano, se sacian de bienes. Escondes tu rostro, se turban. Les quitas el nuevas la superficie de la tierra. Hermanos, eso es cierto para las plantas, para los animales y para los seres humanos. Nosotros no escapamos de eso. Ahora, lo interesante de todo esto es que tenemos que reconocer en qué punto estamos nosotros hoy en día. Nosotros, tengo que volver a la creación, fuimos creados en Adán a imagen y semejanza de Dios y Dios nos ordenó a Adán fructificar y trabajar, sojuzgar la tierra. De allí le daría su sustento a Adán. Pero el Señor le puso una condición: no comer del fruto del árbol. Adán desobedeció, mereciendo ser destituido. ¿Ustedes recuerdan cuál fue la amenaza de Dios hacia Adán para que no comiera del fruto? Si comes del fruto, morirás. El punto es que Adán y nosotros no tenemos nada que reclamarle a Dios, porque la justa pena por la desobediencia de Adán era la muerte. Ese es el castigo justo. Pero no morimos. El Señor nos mostró misericordia. A Adán y a todos los que venimos de Él. Él tuvo compasión. Él hizo una promesa de que vendría su Hijo. Y además nos prometió que seguiríamos teniendo fruto de la tierra para vivir. Cuando Él dijo, espinos y cardos te producirá la tierra, sí, estaba diciendo que el trabajo iba a ser difícil, pero tengan en cuenta que realmente ni siquiera tenía que haber posibilidad. El solo hecho de que se nos permita trabajar la tierra con dificultad para obtener lo que necesitamos es gracia. Es gracia. No lo merecíamos. Merecíamos morir y no ser sustentados.
Entonces, el Señor sigue sustentando la creación, sigue sustentando al ser humano y, por supuesto, a nosotros, su pueblo. El Señor saca entonces lo que sigue, a Israel de Egipto. Y cuando lo saca, les da maná para comer en el desierto. Y ya veíamos en la lectura de Deuteronomio 8 que el Señor les dio maná con un propósito. Y es que ellos aprendieran a reconocer quién es el Señor. Ellos aprendieran a reconocer la voz de Dios. Él los sustentó con 40 años con maná, no simplemente porque el Señor los quisiera aburrir con la misma comida durante 40 años. Había una lección, que ellos reconocieran la voz de Dios. El Señor les estaba enseñando a los israelitas a depender de Él para su necesidad básica. ¿Ustedes recuerdan qué era lo que pasaba con el maná? Si se acumulaba para el día siguiente, se dañaba, le crecían gusanos, se podría. ¿Por qué? Porque, bueno, en el caso de ellos acumulaban para el día siguiente por desconfianza, pensando que tal vez no iban a tener mañana. Cuando Dios le dio el maná a su pueblo, era para enseñarle, aprende a depender de mí a diario. El Señor los lleva a la tierra prometida, les promete la lluvia, les promete darle todo lo que necesitan para la vida. Reciben una tierra que no habían trabajado. Y Dios les dice, si ustedes se mantienen fieles al pacto, yo bendigo la tierra y la multiplico. Si ustedes desobedecen, envío pestes, calamidades y finalmente los saco de la tierra. Israel fue expulsado de la tierra. Regresó. Dios lo siguió sosteniendo. Y dice la Escritura que Dios también sostiene y sostuvo aún a los que no conocen a Dios. Les dio buenos tiempos, les dio lluvias, para que aprendieran que había un Dios. Por supuesto, no creyeron. Entonces, ¿qué es lo que nos enseña toda la historia bíblica acerca del alimento, acerca del sustento? Nos enseña, uno, que Dios creó todas las cosas y le dio al ser humano la tierra para su sustento. Que el ser humano debe trabajar para vivir. Que el trabajo va a ser difícil a causa del pecado y que Dios es quien hace el trabajo fructífero. Él es quien lo hace fructífero. Hermanos, esas son cosas que tenemos que recordar permanentemente. Yo he escuchado a creyentes decir que Dios me dé salud y vida y yo consigo todo lo demás. Creyentes. No voy a hablar de los incrédulos porque dicen cosas mucho más. Hermanos, uno puede entender la buena intención que pueda haber detrás de la frase, como que yo me esforzaré y trabajaré, pero eso no es cierto. Usted necesita del Señor salud, vida, trabajo, que Él bendiga el fruto del trabajo, que Él lo tenga permanentemente en el trabajo. Usted necesita todo. Amén. No es solamente, yo me encargo del resto. No. Usted lo necesita todo en todo momento. A ver, ¿cuántos de ustedes no han vivido la experiencia de que están trabajando y un día simplemente les pasaron la carta? Y usted estaba confiado. Tengo trabajo, todo está marchando en orden y le pasaron la carta. Hasta hoy trabaja. Nosotros no tenemos nada asegurado. Dependemos completamente del Señor. El Señor nos está enseñando que Él es quien nos sostiene en este mundo. No es el jefe. No es el jefe el que nos sostiene. No es el hombre el que nos mantiene. Él es quien nos sustenta. Miren, una de las cosas más frecuentes que ocurre en el tema laboral para obtener el sustento diario es que las personas tratan de cómo agradarle al jefe para mantenerse allí el mayor tiempo posible.
haga o no haga, el día que lo tengan que echar, lo echan. Así es. Esa es la realidad. Quien nos sostiene a nosotros en esta vida, en un trabajo, en cualquier circunstancia, es Dios. Amén. Y de Él tenemos que depender. Hermanos, yo quiero que tengan en cuenta que esto está en un modelo que incluye: santificado sea tu nombre, venga tu reino y hágase tu voluntad. Estas son cosas por las que oramos todos los días, de diferentes maneras, no diciendo estas mismas palabras. El Señor también quiere que oremos todos los días, dependiendo de Él, por el sustento. Yo creo que la experiencia más común en la vida de oración, una de las áreas en las que nosotros más nos descuidamos, es que damos el trabajo por sentado. No oramos por el trabajo. Como que lo doy por seguro. Yo sé que voy a prender el carro y voy a llegar a la oficina a trabajar. Ya. Lo damos como... Eso va a estar ahí siempre. El Señor nos enseña que no. Tienes que depender de mí a diario, en el trabajo, para tener tu sustento. Y si no hay trabajo, para obtener el sustento de alguna forma. Tienes que depender a diario. Así como nosotros le pedimos a diario: Señor, obra con tu espíritu en mi vida. Señor, fortaléceme. Señor, ayúdame a hacer tu voluntad. El Señor quiere que le pidamos a diario: Señor, ayúdame con mi trabajo. Ayúdame con obtener lo que necesito. Ayúdame a administrar bien. Ayúdame en esas cosas. Él es el dador de todo bien, incluyendo lo físico. Incluyendo lo físico. Nosotros vivimos en un mundo donde los seres humanos han caído en tal soberbia, porque ahora tenemos computadores, celulares, aviones, internet, tenemos una cantidad de inventos que antes no existían, y los seres humanos piensan: no necesitamos a Dios. Dios no es necesario. Pero a ver, ¿quién es el que le ha dado al hombre la inteligencia para que produzca todas esas cosas? Dios mismo. Aún al incrédulo le ha dado la inteligencia para que produzca todas estas cosas que nos rodean y que hacen nuestra vida más fácil que la vida de hace muchos siglos atrás. Dependemos de Él. Dependemos de Él. Pero el Señor tiene algo especial con nosotros, sus hijos, en lo que tiene que ver con el sustento, con el trabajo. ¿Por qué? Esta oración nos lo enseña. El Señor quiere que le pidamos por el trabajo, por el sustento, por cubrir la necesidad, sí, pero que no sea el primer lugar. El Señor quiere quitar de nosotros la ansiedad. Recuerden cuáles son las 3 peticiones que vienen antes. Santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad. El pan no es la primera, es la cuarta. ¿Qué nos está enseñando ahí el Señor? Prioridades. Lo dijo en otro pasaje: busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. El trabajo es un área que nos puede preocupar. El sustento, la parte económica, es un área que puede preocupar. Claro, estamos aquí en este mundo todavía, pero no nos tiene que llevar a estar ansiosos. Porque nosotros no estamos partiendo como el incrédulo. Para el incrédulo, esto es todo lo que él tiene. Y para el incrédulo, no hay Dios. Dice el necio en su corazón: no hay Dios. Y como no hay Dios, entonces para él todo esto es una ansiedad, porque no tiene quien le dé. Él no sabe quién es el dador. Pero nosotros sí sabemos. Eso tiene que hacer una diferencia. Eso tiene que hacer una diferencia. Ojo, Dios le da al justo y al injusto, al bueno y al malo. Lo dice la palabra.
pero ellos no lo reconocen. Entonces viven de forma ansiosa, porque para ellos todo depende de ellos mismos y de lo que puedan hacer. Pero para nosotros no. No debería ser así. Cuando decimos danos, recordemos, estamos recordando que Dios es el dador. Yo sé que nosotros compartimos con muchos incrédulos, familiares con los que hablamos por teléfono, que están en nuestros países, o compañeros de trabajo, y ellos están afanados. Yo creo que usted lo ha notado. Ellos están afanados por las cuentas, porque tienen que resolver un montón de situaciones y tienen la carga sobre ellos mismos. Porque ellos son los que tienen que solucionar. Así es como lo sienten ellos. Yo soy el que tengo que solucionar. Pero Cristo dijo, tráeme la carga. La carga de nosotros no es nuestra, es del Señor. Él es quien da el pan. Da unos medios para obtenerlo, sí. Pero que no se nos olvide que Él es quien da el pan. Con los medios o sin los medios, Él ha prometido darlo. Eso debe calmar la ansiedad en nuestros corazones. Entonces, mis hermanos, esto nos lleva a balancear la vida de oración. ¿Debemos orar por nuestra necesidad? Sí. ¿Pero tiene que consumir todos nuestros pensamientos y ocupar el primer lugar? No. Todo en su orden. Todo en su orden. Ahora, pasemos a ver más brevemente el segundo punto. Y es lo que significa el pan. El pan del que está hablando aquí el Señor tiene que ver con las necesidades básicas de nuestra vida. Con la necesidad básica de nuestra vida. Eso incluye comida, vestuario, transporte, elementos de comunicación como celulares, vivienda, medicinas, educación. Es lo que requerimos para vivir en este mundo y en el lugar en que vivimos. Hermanos, nosotros vivimos en Tampa, Estados Unidos. Las necesidades nuestras aquí son otras. No son iguales a nuestros países. No son iguales. Aquí tú necesitas un carro, por ejemplo. Porque aquí la calle más pequeña tiene una calle de ida y una de venida. Tienes que manejar un carro. Aquí es una necesidad. Que por qué los hijos de las personas que viven aquí, sean americanos o latinos de cualquier nacionalidad, a los 13, 14 años ya saben manejar, porque eso es una necesidad aquí. Aquí requieres un celular. Bueno, en nuestros países también. Aquí requieres una conexión a internet. Aquí requieres un aire en la casa. Para que la temperatura, si está muy caliente, no te afecte. Si está muy frío, te caliente un poco. Nuestra necesidad aquí es diferente. Y el Señor lo sabe. Por algo nos puso aquí. Entonces, yo escucho personas bien intencionadas decir, pero un carro es un lujo. Pero un aire en la casa es un lujo. Bueno, probablemente en mi Cartagena natal uno puede vivir sin un aire, es difícil, es bien caliente, y sin un carro. Pero aquí no. Cada lugar tiene su necesidad. Y de eso debemos estar claros. El pan nuestro de cada día no es el pan de cada día en otros países. Es diferente. Y en una sociedad como esta, que se basa tanto en el ahorro y en la planeación, donde si tú quieres que tu hijo vaya al college o a la universidad, tú empiezas a ahorrar desde pequeño para que pueda ir. Donde si quieres comprar una casa, tú tienes que planear muchos años anticipados para poder comprar la casa
El dinero que llega además tiene que planificarse. Eso también hace parte del pan que Dios nos da. Te dirá, pero hermano, pero si eso no lo da inmediatamente. Bueno, no lo da inmediatamente, pero te lo está dando Dios. Te lo está dando. Aquí, si no planeas esas cosas, si no planeas el retiro, no lo vas a tener. Es el tipo de país en que vivimos. Y nosotros, como personas que venimos, tenemos que conocer esas cosas. Aquí la necesidad es diferente. Y se vive diferente y se planea diferente. ¿Y el Señor provee para esas cosas? Sí. No le dé miedo ahorrar para un retiro. No le dé miedo ahorrar para una casa. No le dé miedo adquirir un seguro médico que usted necesita. Esas son cosas que aquí se necesitan. Aquí la medicina es bien cara. Si no ahorras para la jubilación, la vas a pasar bien difícil en tu edad adulta. Son cosas que se necesitan. Ese es el pan aquí en este país. Pero eso también nos habla de la medida justa. ¿Qué quiero decir con la medida justa? Lo que soluciona nuestra necesidad. ¿Necesitas un celular? Sí. ¿Pero última gama? No sé. ¿Necesitas un carro? Sí. ¿Pero último modelo? No. ¿Necesitas comprar la comida? Sí. ¿Pero en el mejor almacén? ¿Donde compra la gente con dinero? No. El Señor te está dando lo que necesitas. Él está poniendo ya los recursos en tu mano para que puedas solucionar la necesidad. Pero si no los administras bien, no digas después, el Señor no me dio. Porque sí te dio. Porque a veces, mis hermanos, recibimos el pan, pero queremos comer banquete. Y no es lo que el Señor está prometiendo. Ahora, lo que quiero decir con esto no es que usted no va a comer un postre, un banquete un día, no. Lo que me refiero con esto es que uno tiene que vivir de acuerdo a la condición en la que está. Esa es una realidad. El Señor está dando para vivir. Y de eso tenemos que tener conciencia. Y Él da lo que necesitamos, aun cuando lo veamos muy pequeño. Hermanos, no les dé pena pedirle al Señor lo que necesitan. Si realmente lo necesitan, no les dé pena. Yo recuerdo cuando Jan estaba embarazada, ella quería comer, estábamos en una situación económica bien complicada. Ella quería comer hamburguesa. Y en esa inocencia nosotros oramos, Señor, queremos comer hamburguesa. No es una necesidad, de hecho. La hamburguesa llegó por un vecino. Eso que no es una necesidad en sí mismo, eso que no es una necesidad en sí mismo, bueno, pues con una mujer con antojo sí. Con una mujer con antojo sí. Nos habla de que el Señor conoce hasta las trivialidades de nuestra vida. Sí. Hermano, yo no sé si... Yo creo que todos ustedes han tenido que vivir esto. Hay cosas pequeñas que ustedes desean, ni siquiera han orado y el Señor se las pone así en la mano. Pastor, yo embarazada que tenía antojos de leche y bananos y le oré al Señor y una vecina que no me hablaba le caía mal, no sé por qué me llevó leche y bananos. Esto no se me olvidará nunca. Este es un ejemplo. Sí. El Señor Jesús en vida se ocupó de los leprosos, alimentó 5,000, a personas con enfermedades mentales, a los cojos. Al Señor le importa el cuerpo. Al Señor le importa el cuerpo. Es que si al Señor no le importara el cuerpo, Él no habría muerto como perfecto ser humano en cuerpo y alma en la cruz del Calvario.
Y si al Señor no le importara el cuerpo, Él no nos prometería resurrección con Él. Al Señor sí le importa el cuerpo. Esa idea de que al Señor solo le importa lo espiritual y no le importa el cuerpo, eso lo tenemos que dejar a un lado. Al Señor sí le importa nuestra vida. Sí le importa el cuerpo. De hecho, cuando hacemos bien, lo hacemos con el cuerpo. Y cuando pecamos, lo hacemos con el cuerpo. Al Señor le importa. Por eso Él nos redimió en cuerpo y alma, para disfrutar de Él en cuerpo y alma. Y si alguien demostró tener interés por lo físico, por la necesidad del ser humano, es el Señor Jesucristo. Él lo demostró. Mis hermanos, en este mundo somos extranjeros y peregrinos. Como extranjeros y peregrinos, un extranjero y peregrino uno nunca lo ve con cosas de más en la espalda. Él va con lo que necesita. Si no, el viaje se le hace muy pesado. Él va con lo necesario. El Señor nos va a dar lo necesario para esta vida. Recuerden lo que el Señor dice en 1 Timoteo 6. Que aquellos que procuran las riquezas, o sea, que van detrás de las riquezas, que tienen avaricia en su corazón, caen en engaño y lazo. Porque las riquezas hacen pesada la vida. Hacen que la vida sea complicada. Pero con corazón humilde y sencillo, si el Señor nos quiere dar lo necesario para vivir, está bien. Y si el Señor algún día nos quiere dar también riquezas, Él las dará, si viene de la mano de Él, con corazón sencillo, pudiéndolas sobrellevar. Que las podamos sobrellevar. Que el Señor nos ayude a confiar en Él. Él da lo necesario. Cuando gastamos de más, es desconfianza. Desconfianza en su promesa, en que Él nos va a dar lo necesario. Y gastamos como reyesuelos. Que Él nos ayuda a confiar en que Él ha dicho de darle lo necesario y que vivamos con lo necesario.